11 de la mañana con 2 minutos y estoy aquí junto al licenciado Ariel Garis en el Día del Maestro. Ariel, ¿cómo andamos? Hola, buen día, Andrés. Bueno, ¿Cómo te saludo. Igualmente. Feliz día. Feliz día, ya sabía. Porque el Día del Maestro, viste que es igualmente. Día del Maestro y del Profesor, que es el 17, pero bueno, se sí, celebra hoy. Es el día del género, después están las especies. Profesor, maestro. Bueno, sí. Día del Maestro. Mira qué bueno, qué lindo que justo te haya tocado estar aquí en el Día del Maestro. Y bueno, cuando hablamos de maestro, ¿en qué pensamos? Bueno, va a ser un programa entonces improvisado. Improvisado, claro. Pues yo hablar del Sarmiento. Sí, porque no tenemos a Analía en el programa de hoy porque ha estado de festejo. Bueno, vamos a ver qué me acuerdo de Sarmiento. Sí, Sarmiento. El maestro inmortal. Sí, qué figura, bueno, ¿no? Sarmiento, sí, por un lado. Es la gran figura intelectual del siglo XIX. Sí, eso sin dudas, y es realmente un titán. Fue monstruosa la participación de Sarmiento a lo largo de todo el siglo XIX, porque no solo como presidente de la República del 1868, ¿no?, a 1874, sino también toda la enorme obra literaria. Los tratados sociológicos que Sarmiento dejó fueron de una importancia gravital para entender la evolución de las historias de las ideas en Argentina, ¿no? Porque fue con su Facundo de 1845, Civilización y Barbarie, cuando Sarmiento de una vez y definitivamente, ¿no es cierto?, pone bajo el tapete, pone en la polémica a la luz esta especie de dos países que confluyen en uno, ¿no? El país de los civilizados y el país de los bárbaros. Claro, sí. Civilización y Barbarie es el libro de cabecera para entender cómo fue el devenir argentino, para entender por qué las cosas pasaron de la forma en que pasaron. Sí. Facundo, él toma a Facundo Quiroga, ¿no?, el caudillo riojano, ya estaba muerto, hacía 10 años que a Facundo lo habían asesinado en Barrancayaco, en Córdoba, y a través de la biografía de Facundo, Sarmiento intenta pegarle a quien debía pegarle, pero no podía pegarle directamente, que era Juan Manuel de Rosas, y le pega a través de Facundo Quiroga. A través de Quiroga le pega todo lo que es el gran abanico de caudillos federales, a todo lo que es lo popular, todo lo que viene de la tierra, y finalmente de la tierra en el sentido de todo lo que proviene de las provincias, ¿no? Como diría Borges, de las crueles provincias, ¿no? Porque Borges es un sarmientino también furioso. Y al mismo tiempo Sarmiento elogia todo lo que es la civilización, que para él son Rivadavia, Bernardino Rivadavia, el general José María Paz, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la cultura europea. Claro, pero Sarmiento él venía de San Juan. Bueno, así que ese fue el Sarmiento intelectual que inaugura esa idea. Bueno, ¿querés que repasemos algo de la biografía? Porque a ver qué a mí me acuerdo. parece muy interesante el tema de la biografía. Sí. Yo en un momento me puse a buscar, porque primero que yo siempre trato de conocer de dónde vienen las inspiraciones de las personas. Viste que las personas que se dedican a esto o aquello necesitan en determinado momento de sus vidas como así mucha convicción, y la convicción a veces viene de acontecimientos que te pasaron. Entonces bueno, en el caso de Sarmiento, que inclusive yo fui a San Juan, allí donde está que ponen el telar, viste, la hilera. Un barrio muy humilde nació en San Juan. Como que él era pobre, ¿no es cierto? Sí, era pobre. Y creo que el padre era medio Don Juan, un problema me parece con el padre. Una figura más o menos. Era gente rica, pero venida menos. El tema del padre. La madre, doña Paula Albarracín, me parece que es la que tenía como más vinculaciones también en el ámbito del poder y en el ámbito político, religioso,
que es un poco la que lo va llevando a Sarmiento a acceder a oportunidades, porque nadie llega a ser presidente de la noche a la mañana. Ah, no, por supuesto. Por supuesto, Sarmiento Quiroga, ¿no? Fíjate vos que también tenía el apellido, porque Sí, eran parientes con porque Sarmiento Quiroga. eran como, sí, Eran primos lejanos. eran como de la élite. Sí. Porque recordemos que, por ejemplo, Buenos Aires en ese momento tenía 40.000 habitantes, También. Tucumán 7.000, Córdoba 9.000. Y hablar San Juan. San Juan 5.000, 4.000 Claro, habitantes. sí. Así, es decir, Andrea, todos se conocían y todos Sí. estaban emparentados de alguna forma. Y como se acostumbraba que este tema de las herencias para que quedaran en la familia se casaban más También, o menos entre ellos, o sea que costumbres. era un tema legal eso. Era costumbre. Sí. Era legal y era también una costumbre, ¿no? Pero había De que, primos. había que mantener las tierras o las posesiones. Claro. Sí. Ya, Bueno, así que ahí en esa situación aparece Sarmiento Sarmiento. nació en Sí. 1811. Sarmiento nació en San Juan en 1811. Fíjate vos, un año después de la Revolución de Mayo, ¿no? Ujú, Ya sí. nace con la Junta Grande, nace en el proceso de lo que fue el proceso de guerras de independencia, ¿no es cierto? Y Sarmiento es un joven que manifiesta una precoz inteligencia. Muy O inteligente. sea, muy Ahí está, inteligente. como un rasgo que él tenía. Sí, una precoz inteligencia, aprende a leer muy rápidamente, Sí. aprende idiomas con mucha facilidad. Él tiene Y- contacto con un fraile dominico. Fray José de Oro, Sí, Fray Justo. Bueno, sí, el hermano de sí, Fray Justo Santa eso, María de Oro, que bien. eran parientes, era tío. Era el tío. Era el Él tío. es- Fray José de Oro, sí. que era el hermano menor de Fray Justo Santa María de Oro, el del Bien. Congreso de Tucumán. Ahí está. Sí. Que en ese momento, hablar de esos frailes, Sí. en San Juan era muy fuerte la presencia de Y los la- frailes en Chile, Sí. y el tema era la influencia, o sea, digamos, se estaba conformando lo que hoy conocemos como Argentina, desde la influencia de Chile también. Es como que... Obviamente porque Cuyo, ¿no es cierto? Sí. Las provincias que integran Cuyo tienen una influencia de Chile es notoria Sí. ahí, porque vos ves Sí, sí. que Sarmiento en la época de los exilios, se va directamente a Chile. Y en Chile Bien. se forma, y en Chile conoce un amor, y en Chile tiene a su hija, Bien. ¿no es cierto? Y en Chile es becado para viajar. Es decir, Sarmiento, y en Chile compone Facundo, ni más Bien. ni menos. Sí, porque él ahí Funda diarios. y en Chile habría un convento de los dominicos muy importante. Más importante quizás lo que estaban aquí en Córdoba. Sí, exactamente. Durante Sí. la Guerra de Independencia, ese convento de los dominicos Sí. era asiduamente visitado por los frailes dominicos, obviamente, que funcionaron como espías de San Martín. Perfecto. Los Justos Bien. Justo Santa María de Oro fue un espía de San Martín. Bien. San Martín lo usó como espía. Y los Se dejó frailes usar, porque- tenían contacto directo con Europa, porque los frailes Ah, iban y totalmente. venían de Europa. Claro, con la O orden sea, general. Perfecto, porque esto Claro. es así, hay que verlo como es. Y Sí. sí, es como que todo Sí. se va uniendo. ¿no Todo es se cierto? va En uniendo. una No es que especie de pronto, telaraña. estaba, No. no existe el de pronto. Ahora, este Bien. joven sanjuanino, Sí. ¿no es cierto? Quiere, Lo ven a él, lo ven. Quiere Sí. educarse. Sí. Quiere educarse y quiere ingresar en el colegio. La mamá quiere que vaya a estudiar seminario a Córdoba, Bien. pero él quiere ir a estudiar al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, colegio liberal que había fundado Rivadavia. Se anota para una beca, usa las influencias de la familia para la beca y no se la dan. No le dan la... No le dan la beca, aparte también hubo un sorteo, ahí se sorteaban también las becas y vos no tenías mucha influencia. Quedó desfavorecido, no le dan la beca y entonces Sarmiento ahí se dedica a estudiar de forma autodidacta. Aprende francés solo, aprende inglés solo, un amigo de la familia ingeniero le enseña matemática, otro le enseña dibujo, y José de Oro le enseña teología, le enseña cultura general, Filosofía, filosofía, todo que era muy importante para la época. Y lo que le habrá enseñado, me imagino, porque lo estuve buscando, es esta ebullición de las nuevas ideas. Bueno, ahí vamos, de a poco vamos llegando a eso. Con José de Oro tienen una estrecha amistad con este fraile, son tío y sobrino, y se van a fundar escuelas
Bien. Y entonces Ahí le está. dan los primeros empleos para dar las primeras letras a los chicos, pero en pueblos muy, muy pequeños, zonas rurales, ¿no es cierto? Ahí eran muy famosas las escuelas de la patria, que le decían, eran las escuelas que habían fundado Moreno después de la Revolución de Mayo. Bien. Ahí se crió Sarmiento, aprendió las primeras letras. Porque Sarmiento, cuando él funda la primera escuela, por eso lo busqué, Sí. esto me llevó, creo que tenía 16 años. Claro, puede en ser, compañía 15. de su tío. Bien, o sea, José de Oro. es para que entendamos un poco todo Sí. esto, porque si no es como que nos quedamos muy Claro. arriba, en Nos la quedamos superficie muy no entendemos arriba. nada, nunca vamos a entender nada. Y Con ahí, el tío sí. empiezan, y a Sarmiento, yo te voy a decir el análisis, Sí, ya lo ¿eh? empiezan a preparar como un hombre político. Tal y lo cual. llevan a lo que se llama tanto ahora el territorio. Trabaja de cualquier cosa, hasta de comerciante, de vendedor, Vos fíjate, de todo. contacto con la gente. Totalmente. Y Sí. su autodidactismo, ¿no es cierto?, también es Bien. producto de un carácter personal que Sarmiento exhibía, que era un hombre que tenía un carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. Y quedó enojadísimo cuando no le dieron la beca. Entonces, bueno, acá estudió solo y listo, ya está, se acabó. Listo. Bien. No lo detenía nada, Sarmiento. Perfecto. No lo detenía nada. Bien. Sarmiento también ingresa acá, a pesar del tío fraile, en contacto con la masonería, pero eso no vamos a dejarlo aparte porque Sí. o sea, como no hay pruebas, no hay documentos, pero sí sabemos que Sarmiento fue un comprometido masón, como muchos de los hombres ilustrados de ese momento. Bien. Bueno, andando con el tiempo, Sarmiento sí se va involucrando en la política sanjuanina, ¿no? Bien. Se va involucrando en la política de San Juan, un Cuyo que estaba dominado por la influencia de Aldao, del fraile Aldao. Aldao era el gobernador de Mendoza y era un caudillo federal. Aldao... ¿Por qué fraile? Fraile porque había sido fraile. Después dejó los hábitos, llenó a Mendoza de hijos y se hizo militar y gobernador. Bueno, ¿primero dejó los hábitos y después los llenó de hijos? O no, al no se mismo sabe? tiempo. Todo al mismo tiempo. Bueno, eso. está bien. El fraile, sí, famoso el fraile Aldao. Bien, ahí Bueno, que este famoso el fraile Aldao porque fue el que mandó a asesinar en el 1829, mandó a asesinar a Francisco Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán. Ah, mira. Lo asesinó al fraile, lo mandó a matarlo él. Bueno, Aldao se llevaba muy bien con Sarmiento, obviamente, ¿no es cierto? E invadieron la provincia de San Juan, invadieron la ciudad de Sarmiento, y ahí obligaron a Sarmiento a exilarse a Chile. El primer exilio a Chile, ¿no es cierto? Sarmiento se va a exiliar a Chile, y en el exilio chileno Sarmiento trabaja hasta de minero y está fuertemente atacado por una fiebre. Ahí Sarmiento, la vida de Sarmiento ahí peligró, las condiciones de higiene te podés imaginar cómo habrán sido, ¿no es cierto? Bueno, por pedidos de la familia lo dejan regresar, retorna ¿Quién a lo San invade Juan. a San Juan? Quiroga. Ah, Quiroga. Quiroga, de ahí le agarra una profunda aversión a todo el caudillismo, ¿no es Claro, cierto? ahí está. Invadieron ¿viste? San Juan. Ajá. Y Bien. para cómo vos te podés imaginar lo que deben haber sido esas invasiones, creo que fue en 1827, lo que no creo que hayan sido muy diplomáticos, que digamos. No, y aparte el nivel de violencia. No, y ahí muchas de las claro. familias de Sarmiento sufren vejaciones y todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, entonces tiene un profundo resentimiento con todo lo que es terrible. el federalismo, el odio era increscendo. Sarmiento, después de su enfermedad en Chile, lo dejan volver a pedido de la familia, tiene relaciones con la iglesia, bueno, lo dejan volver para estar a cuidado de la madre, de ahí que el cuidado de la madre, todo se habló muchísimo sobre Bien. eso, ¿no? Bueno, la madre Y ahí conoce también a otra mujer, porque Sarmiento todo esto, a donde iba, enamoraba, porque era un hombre que tenía mucha suerte, digamos, con tenía mujeres. carisma. Tenía carisma y Sí, tenía sí. lo que en aquel momento, no sé, las mujeres habrán visto de belleza, la cultura, qué sé yo, no sé, todo o el A lo mejor carácter. tenía labia. O verso, sí, puede ser también. Y aparte, bueno, a lo mejor era un... Era muy enamoradizo. Sí, él también. Sí, era muy enamoradizo. Sí, pero Bueno. no se casaba. Además de ser un hombre no muy agraciado físicamente. No muy agraciado, no. Pero regordete, pelado. Bueno, no siempre fue pelado, pero no muy agraciado físicamente, pero sin embargo Sarmiento siempre tuvo mucho éxito con las mujeres, con el género femenino. A pesar del carácter que tenía y de que era misógino.
Y bueno, pero una Pero cosa en que esa época había un eran montón de características de la época. Bueno, en San Juan nuevamente Sarmiento empieza a educar, empieza a trabajar de nuevo como maestro, funda diarios, el Sonda, ¿no es cierto? Es un periodista destacado, pero acá viene otro problema de la coyuntura, ¿no?, política interna, que es el advenimiento de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Sarmiento es un fuerte opositor a Rosas. Sarmiento, ya todo esto desde el periodismo, integrará la generación de la joven argentina, la asociación de la joven argentina, o la generación del 37, el primer grupo de intelectuales propiamente el primer grupo de intelectuales en Argentina, ¿no es cierto?, que nucleaba a gente de gran valor como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, José Mármol, etc. Sarmiento se siente inclinado hacia la Asociación de Mayo, ¿no es cierto?, donde estaban, así se hacían llamar, que antes se reunían en el café de Sastre, ¿no?, de Marcos Sastre, ¿no es cierto?, a debatir sobre literatura, política, cultura en general y cómo eran las bogas intelectuales en Europa. Entonces Sarmiento se bebe, ¿no es cierto?, de todo lo que es la ideología liberal, la literatura liberal, el republicanismo, claro, ¿no es cierto?, y ahí viene toda esta admiración hacia todo lo que tiene que ver con Europa y sobre la nueva potencia emergente que es los Estados Unidos de América. Todo lo que tiene que ver con el individuo, con el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y todo el rechazo que le provoca lo que es la cultura hispánica, la cultura católica y todo el resabio que quedó del monarquismo, que él ve a Rosas como la consecuencia, el lastre que dejó la monarquía española en América. Bien. Lo ve como un retroceso, como una involución. Es un atraso total. El atraso total. Sí. Entonces, para ahí no había que ir. Claro, para ahí, los ataques a Rosas se hicieron cada vez más y más frecuentes. Alberdi se tiene que refugiar en Montevideo, Echeverría también, Echeverría va a morir en Montevideo, lo mismo Gutiérrez, lo mismo José Mármol. Mira que José Mármol había sido Rivera-Indarte, José Mármol habían sido los más rosistas. Y después, cuando Rosas no les dio lo que ellos querían, se hicieron furibundamente antirrosistas. Rivera-Indarte, porque le pegamos tanto a Rosas, vamos a decir algo, no a favor, pero para nivelar. Rivera-Indarte en Montevideo va a componer las famosas tablas de sangre, donde le ponen la larga lista de asesinatos, no dan los números, y le pagaban, no me acuerdo cuánto era el estipendio, le pagaban por cada muerte que le achacaba Rosas, y lo firmaba, y claro, entonces si te pagan, y bueno, le pusieron más muertes, calcula, había 40.000 habitantes, y pone, no sé, pues Rosas tuvo que haber eliminado a la mitad de la población de Buenos Aires. Fue una locura increíble. Otra locura más. Sí, de la Argentina alocada que como ahora. Y que hay de todo. Nada en algún sentido, nada ha cambiado. Nada cambia. Y Sarmiento, embebido también por una noticia falsa. Claro, lo que pasa es que de Rosas sabemos, hay una enorme literatura, ¿no es cierto?, escrita en contra, y con las mejores plumas encima, y a favor no hay escrito nada, porque a Rosas mucho no le importaba eso. Bien. Para Rosas la patria, y para el federalismo, en el concepto, en la mentalidad, para entrar adentro, digamos, sí se puede decir entrar adentro, no está, ahora sí se puede decir, se puede decir, así sí. Que el que me está diciendo, mira, se equivocó, pero no sería lo más correcto. Bueno, pero para entrar en la mentalidad de Rosas, a eso me quiero referir, la patria para Rosas es la tierra, es el territorio. Recordemos que es un estanciero. Entonces son las cosas de la tierra, las cosas de la patria. En cambio, para la generación del 37, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, etcétera, la patria es la cultura. Bien. La patria es la universalidad, no es lo local, es la cultura. El Alberdi de la madurez va a intentar una síntesis entre ambas tendencias, sin lograrlo del todo, pero lo va a intentar. Bueno, Sarmiento también tiene que exiliarse, y esta vez se va a exiliar en Chile. En Chile después va a ir ya había escrito la biografía de Aldao, y ahora Sarmiento va a escribir finalmente el Facundo, por fascículos, ¿no es cierto?, en los diarios, en el Nacional de Santiago lo iba
lo iba lanzando. Entonces ahí tenés el Facundo se fue componiendo en base a los artículos que Sarmiento iba lanzando, oponiéndose a Rosas. Rosas estaba en el cenit de su popularidad y había intentado una relación diplomática con Chile. Entonces esto a Sarmiento lo molestó muchísimo y esto también hizo que Sarmiento tuviese problemas con las autoridades chilenas. Finalmente el presidente Montt, un gran presidente chileno, lo va a becar para que Sarmiento haga sus famosos viajes. Claro. Sarmiento se va de viajes por Europa, se va de viajes por Estados Unidos. Sarmiento en el viaje a Francia conoce a San Martín. Sarmiento entrevista al viejo general, ¿no es cierto? Ya un San Martín anciano, ¿no? Y con problemas, dicen que eran problemas de Alzheimer que San Martín tenía, y las relaciones de Sarmiento con San Martín no fueron muy buenas. No fueron muy buenas, Andreas, porque no se pusieron de acuerdo absolutamente en nada, porque San Martín, el general San Martín, a pesar de que no era rosista, no lo era, pero sí avalaba la política económica de Juan Manuel de Rosas. Avaló, en términos de economía, sí apoyó a Rosas. La política económica de Rosas era una política proteccionista, la aduana. Entonces Rosas había implementado un sistema que era una excepcionalidad ante el libre mercado o ante el liberalismo económico. San Martín eso no lo aprobaba, incluso cuando la vuelta de obligado y la resistencia que opuso la Confederación Rosista, San Martín había dicho, ahí se concluyó la guerra de independencia, porque habíamos logrado la independencia política, pero ahora faltaba la independencia económica. Rosas aseguraba esa independencia económica que San Martín tanto ansiaba, por eso lo había apoyado. Bueno, estas eran las cuestiones que... obviamente que no estaba de acuerdo. No, y el odio de Sarmiento a Rosas lo llevaba a veces a decir disparates, como por ejemplo, en Chile había dicho que la Patagonia era chilena, que Rosas no tenía derecho a invadirla, a conquistarla, ni mucho menos. Ese odio llevó a decir cosas que no exageradas. Bueno, las discusiones San Martín, Sarmiento, interesantísimas, quien las quiere investigar, no se pusieron de acuerdo en términos económicos, de cuál debía ser la política económica de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, de regreso, Sarmiento... a Chile, Sarmiento se encuentra apoyando, ¿no es cierto?, el levantamiento de Urquiza contra Rosas, ¿no es cierto? En la batalla de Caseros, incluso Sarmiento ahí se pone el traje militar, se pone la espada y va a batallar, y tiene un regimiento a su favor. Caída la dictadura de Rosas, Sarmiento, nuevamente, en Chile hay un pequeño paso, y ahí hay un caso muy interesante, porque Sarmiento, de nuevo en Santiago de Chile, mantiene una correspondencia riquísima con Juan Bautista Alberdi. Lo que se conoce como las quillotanas o las 101 son cartas, correspondencias que se envían uno con el otro, no poniéndose de acuerdo en cómo iba a ser la reorganización de la nación, ¿no? Las cartas de Sarmiento y Alberdi constituyen un patrimonio cultural invalorable, porque ahí vos ves dos visiones. Si bien los dos apoyaron la caída de Rosas, para Alberdi no hay vencedores ni vencidos, en cambio para Sarmiento debía haber vencidos. Sarmiento es tajante en ese sentido. Bien. Y Alberdi se enojan muchísimo y se retiran el saludo por mucho tiempo. Bueno. Por mucho tiempo se retiran el saludo, vuelven de nuevo a encontrarse ya bajo la presidencia de Sarmiento, pero las relaciones entre ambos no son muy buenas. Bien. Incluso Alberdi se va a morir en una clínica, pobre, un poco loco, por una infección mal curada en París, cerca de París, y se muere insultando a Mitre y a Sarmiento, pero porque no pudieron ponerse de acuerdo en sus proyectos de país. Alberdi se opuso terminantemente a la guerra del Paraguay. Alberdi va a tener una postura un tanto, digamos, americanista, a diferencia de Mitre y Sarmiento, que son profundamente liberales, librecambistas y buscan una alianza carnal con Inglaterra, porque creen que Inglaterra los va a llevar por la senda del progreso. Bueno, Sarmiento
se opone al gobierno de Urquiza. Alberdi apoya a Urquiza. Bueno, intentemos aquí la síntesis entre estos dos países, entre el federalismo y el unitarismo. Sarmiento es un opositor a Urquiza y también apoya Sarmiento la separación del Estado de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hasta 1861 Buenos Aires permanece fuera, ¿no es cierto?, de la órbita de la Confederación, y el gobierno nacional está sentado en Paraná, y los problemas económicos, las entradas, salidas del puerto, fue terrible para la economía de la Confederación Argentina. Recordemos que al 1861 vamos a tener una de las presidencias fundantes, que quede claro, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no es cierto?, las presidencias fundantes. Sí. Estos tres gobiernos eran tres gobiernos, se decían huéspedes de la ciudad de Buenos Aires, porque Buenos Aires no era capital federal, Buenos Aires era capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces eran considerados gobiernos huéspedes, hasta que finalmente Avellaneda y después la implementará Roca dictará la federalización de la capital, ¿no? Pero son gobiernos huéspedes. Tenían un problema estos gobiernos nacionales. El problema que tenían, Andrea, era que no tenían jurisdicción, porque las tierras, los territorios eran de las provincias, entonces no podían cobrar impuestos. ¿Cómo cobrás impuestos si vos no sos el dueño de esa tierra? Entonces, ¿cuál era la solución? Y bueno, echaron mano a la gran apuesta alberdiana de Juan Bautista Alberdi. Gobernar es poblar, abrir las puertas a la inmigración, ¿no es cierto? Conquistar las tierras del sur. Bien. ¿No? Sí. Y fundar colonias. Si la nación fundaba colonias, sí podía cobrar grabado. Las colonias eran del gobierno nacional. Claro, las colonias había un interés por fundar colonias, claro. Al mismo tiempo las provincias también fundaban las suyas. Ah, bien, había de las provincias, claro, y de la nación. Claro, ¿por qué? Porque podías cobrar. El Estado si vos la fundabas era tuya. Se financia con los impuestos, ¿no es cierto? Con la política fiscal. Pero tenías que tener tus colonias. Y tenías que tener tierras. De ahí se explica por qué invade Buenos Aires el sur, la Patagonia, quiere sacar a los indios. De ahí se explica por qué. Pero viste que acá pasó. ¿Cómo? Si ahí aparecen nuestros pueblos. Y ahí aparecemos nosotros. Gobernar es poblar, justamente. Claro, bueno, es de esta época. Es de esa época. Sí. Entonces no había ejércitos, fíjate vos, por eso también Mitre, bueno, en la presidencia de Mitre se va a la guerra del Paraguay, ¿no? Había que dar un escarmiento a Solano López, el dictador del Paraguay, porque se oponía al libre cambio, no quería entregarle el algodón a Inglaterra. Sí, sí. Inglaterra había perdido la fuente de algodón, que era importantísima para la industria textil. Había perdido el algodón por la guerra de secesión norteamericana. Entonces ahora tenía que ir a buscar el algodón a América del Sur. Pero López no se lo quería dar, y encima López tenía un proyecto industrialista. Fíjate, hubo un proyecto industrialista en 1860. ¿No? Bueno, el Paraguay finalmente lo hicieron pelotas, lo destrozaron. Nosotros juntos. Y ahí murió el hijo de Sarmiento, Dominguito. Dominguito murió. Mirá. Sarmiento está en Estados Unidos a todo esto, y cuando vuelve ya ungido presidente. Las elecciones eran indirectas. Ah, bien. Se elegía un colegio electoral que elegía después al presidente. Y para votar había que ser propietario, mayor de 21 años. Y habrá sido elegido con el voto de acá y con la ayudita de afuera. Bueno, claro, sí, lo eligió. Todos los gestos que tenía que poner. Había un principio que era la hegemonía gubernamental, que decía que el presidente saliente elegía al presidente que venía. Ajá. Mitre era muy amigo con Sarmiento y ahí lo eligió. Bueno, tenían dos orígenes sociales muy distintos. Sigue siendo igual que ahora, que cada vez que nosotros tenemos un nuevo presidente, vos fíjate que tiene que ir al exterior. Sí, bueno, a cualquier cosa va al exterior. No sé con quién habla. En las bases de Alberdi se sentó ese principio de la hegemonía gubernamental. Sí, pero yo veo eso. Cuando yo veo un candidato, si hace un recorridito por el exterior antes, es como que tiene más ficha. Y claro, y bueno, porque Argentina está... Elegimos nosotros totalmente. Y eso habría que preguntárselo, ¿no? Dentro de 100 años lo vamos a ver. Sí, es una pregunta ontológica del ser que somos, ¿no? ¿Dónde estamos? Porque dependemos fuertemente del mercado extranjero. Por eso. Pero fíjate. Y bueno, tenemos la presidencia de Sarmiento. Bien. Durante la presidencia de Sarmiento, el poeta
periodista José Hernández va a publicar el Martín Fierro. Mira. En contra de Sarmiento. Sí, por eso. Opuesto a Sarmiento, porque claro, Sarmiento quiere conquistar las tierras del sur, ¿para qué? Para ganar tierras para el Estado Nacional, ¿no es cierto? Bien. Pero no hay ejército, los ejércitos son de las provincias. Entonces se dicta la ley de Conchavo, Sarmiento dictó la ley de Conchavo, que era el reclutamiento forzoso del gaucho, del hombre de campaña. Uno de esos fue el Martín Fierro, ¿no es cierto? Martín Fierro. Que lo llevan a pelear una guerra que no siente como propia, que es la guerra contra el indio. Bueno, porque bueno, claro, había que cortar de raíz la barbarie indígena que se suponía, ¿no es cierto?, el atraso, ¿no es cierto?, y que suponía no entrar en el progreso tal cual como lo entendían los teóricos del librecambismo inglés, ¿no? Smith, Ricardo, etcétera. Y los países que iban a entrar en el progreso eran los que entraban en el liberalismo y en la producción capitalista, ¿no es cierto? Los indios tenían las tierras y no hacían caso. Y aparte de eso, había también lo que David Viñas hizo un muy buen trabajo sobre eso, había un punto de contacto y de contrabando entre los indios y las poblaciones vecinas. No es que tampoco se llevaban tan mal, había contrabando, sí. Los indios vendían cuero a cambio de aguardiente, es decir, tenían su propio circuito de negocio. Pero claro que sí, claro. Había un comercio bien en la frontera, claro. muy establecido. Sí, fuera del otro negocio grande. El proyecto, los nuevos negocios. Claro, y durante la presidencia de Sarmiento, sí, el ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, mira. Quien va a ser quien lo sucedió, sí. ¿no es cierto?, tucumano, muy amigo del general Roca, y de ahí tenés por qué después lo sucedió Roca. Mira, ahí está. Es como todo se va encadenando. Vinculado totalmente. Bueno, durante la presidencia Sarmiento sí fue invalorable el trabajo que se hizo sobre la instrucción pública, sobre todo el primer censo del 69, ¿no? Arrojó resultados tremendos. Claro, las guerras de independencia, las guerras civiles, las dictaduras, la inestabilidad política, militar, económica. Bueno, el analfabetismo cundía, la población era eminentemente rural, no urbana. Para Sarmiento la civilización, la cultura se da en la urbe, en la ciudad, no en el campo. De eso se ocupa básicamente de decirnos en Facundo. Y bueno, los resultados del censo fueron terribles, la deserción escolar y todo lo demás. Bueno, la gente no sabía leer y escribir. No, y directamente no se enviaban a los hijos directamente a las escuelas. No se enviaban. No. Claro. Sobre todo Sarmiento hizo mucho hincapié en lo que es la instrucción primaria, claro. Que era lo básico. Lo básico. Sí. Y paulatinamente fueron sacando, ¿no es cierto?, se fueron sentando ahí las bases de la famosa ley 1420, que después Roca va a sancionar y a promulgar. El ámbito, quitar la educación, el monopolio que la Iglesia tenía sobre la educación y la familia. Eran dos quienes tenían el monopolio sobre la educación, la Iglesia y la familia. Los hijos se educaban en casa, claro, con los padres, bien. O con preceptores, tutores que los padres contrataban. Y si no, la Iglesia, ibas a educarte en la Iglesia. Y claro, entonces la educación, los contenidos que se impartían tenían que ver con las humanidades, filosofía, teología, oratoria, todo lo demás. Todo lo que los jesuitas venían enseñando desde tiempos de la colonia. Bueno, pero ahora el mundo es distinto, ya habían pasado la filosofía de Hegel, de Kant y de Hegel, entonces la modernidad se abría y había pasado el pragmatismo inglés, justamente, claro. Las ciencias, todo era calculable, sí. Todo era medido, entonces había que ir sacando, corriendo los contenidos humanistas de las currículas para poner los contenidos técnicos. Totalmente. Eso Sarmiento hizo mucho hincapié, por eso de ahí tenés las ciencias y tenés que producir, justamente, porque el conocimiento, la patria ahora va a ser el conocimiento. Va a ser el conocimiento. Bueno, finalmente el proyecto de Sarmiento no tuvo resultado porque la propia clase que a Sarmiento lo lleva a la presidencia le da la espalda. Finalmente mira. Sarmiento se va a ir a morir enojadísimo a Asunción del Paraguay, murió en 1888. Bueno, y un día como hoy, y cuando murió, Sarmiento murió muy enojado, acompañado por Aurelia Vélez, que se le subió después la hija chilena, natural. Aurelia Vélez, la hija de Vélez Sarsfield, su gran amigo,
¿no es cierto? Esa era su pareja. Su pareja, sí, la hija ¿Cómo se habrá casado? Y no, porque era misógino, no aguantaba a las mujeres, le gustaban las mujeres para hacerle hijos nomás. Bueno, no, y entonces... no era así compañero con las mujeres. No era compañero con nadie. Era un hombre testarudo, muy de carácter muy fuerte. Bueno, cuando Sarmiento, y aparte tenía sordera, la Aurelia lo ayudaba mucho en su sordera. Bueno, y hay una foto interesantísima que era una costumbre de la época, una foto post-mortem, donde se iba el fotógrafo cuando la persona fallecía, iba el fotógrafo, ¿no es cierto? Armaba como armaba la escena, la escenografía, ¿no es cierto? Sí. Y a Sarmiento se lo armó así, y hay una foto post-mortem, la podés ver en internet. Creo que la vi, sí. Y ahí Sarmiento está muerto, sí. Era una costumbre de época. Y a veces también en Europa se estilaba que los familiares se sacaban la foto con el muerto. Bueno, era necrófilo, pero bueno, era una costumbre de época. Son cosas de la vida. Son cosas de época. Bueno, Sarmiento enojadísimo se va a morir a la Asunción del Paraguay, muy enojado, porque no le dejan desarrollar su proyecto. ¿Cuál era finalmente el proyecto sarmentista? Bueno, era el proyecto del farmer. Farmer, viste, claro, que en inglés es el granjero. Granjero, claro. Él quería hacer lo que hicieron los norteamericanos con la conquista del oeste. Las pequeñas granjas, las pequeñas comunidades que comerciaban entre sí. 200 acres, no sé cuánto le daban. Cada uno. Y acá se enfrentó con, claro... Lo mató la oligarquía. Se enfrentó contra la oligarquía que era latifundista. Claro. Es decir, el latifundio, la grande extracción de tierra, que no querían ceder absolutamente nada. Terrible, peor todavía. ¿Querían realmente tanta educación? Y tampoco no les llevaron el apunte a la educación. ¿Qué van a querer tanta educación? No, el único negocio que esta gente quería era justamente producir carnes y granos, después granos, en el 80, pero en este momento solamente carne de origen ovino y bovino, ¿no es cierto?, para llevarlo a los frigoríficos ingleses, que tenían unas ganancias extraordinarias. Claro, antepusieron los intereses personales, los intereses de clase, ante los intereses de la patria. ¿Sí? Sarmiento se enojó muchísimo porque no le dejaron desarrollar su proyecto de país, y entonces se fue al Paraguay y murió enojadísimo. Ahí pronunció su famosa frase: la oligarquía con olor a bosta de vaca. Pero claro. Y finalmente Sarmiento se dio cuenta: yo no soy más que un montonero ilustrado. Pero ahí está. Porque él no era un oligarca. No era un oligarca. Él nunca fue oligarca. No. Y nunca lo aceptaron como tal. Y nunca lo aceptaron como tal, porque a todo esto en Buenos Aires se le decía el loco Sarmiento. Claro, lo utilizaron. Un montonero ilustrado, así se definió él. Mira vos. ¿No? Importantísima la frase. Sí. Pese que a él había denostado siempre las clases populares. En el exilio en Chile se había ido y había escrito en la piedra, en San Juan, no había escrito les idées, on les tue pas, ¿no es cierto? On les tue pas les idées, ¿no es cierto? Las ideas no se matan, y se los escribió en francés, ¿no? Porque el francés era, el idioma distintivo de la clase culta, de los hombres cultos. Pero se definió como eso, por su origen social, un montonero ilustrado, un montonero que buscaba esta idea del hombre que se hace a sí mismo, muy al estilo norteamericano, de la meritocracia. Él vivió su vida así. El liberalismo son muy rescatables en ese sentido, los méritos personales, ¿no? Bueno, y entonces finalmente su proyecto no quedó truncado. Para él el atraso era imagínate, el atraso eran los indios y la gente que estaba inculta, hace toda una obra para que no atrasen a esta Argentina, que él tenía esa idea y la vehemencia que tenía, y resulta que se da cuenta que las que terminan atrasando son las mismas personas con las que él pensaba que estaban en la misma sintonía. Los dos extremos de la sociedad. Qué situación, ¿no? Qué aprendizaje, te digo. Y entonces se va totalmente defraudado, decepcionado, como diciendo: Argentina no tiene solución alguna. Es muy lindo lo que Borges le dice a Sarmiento en su poema a Sarmiento, ¿no? Sarmiento, donde quiera que esté, sigue soñándonos. Yo creo que sí. Claro, porque era un sueño muy ambicioso, muy a lo grande. Una vida. Que solamente un hombre grande lo puede hacer. Lleno de contradicciones, absolutamente contradictorio. El Facundo, cabe decir, que es el libro por excelencia de cabecera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, es un producto del romanticismo.
¿no? Es un producto de las ideas del romanticismo dando vuelta por Europa, y Sarmiento quiere que lo lean. Sarmiento quiere que lo lean no solo acá, Sarmiento quiere consagrarse como escritor en Europa y en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí exagera, miente sobre la vida de Facundo Quiroga y sobre la vida en las provincias. Por ejemplo, esas cosas que dice de que los soldados de Facundo se convierten en tigres cuando se lanzan al ataque. Porque claro, el público europeo quiere leer ese exotismo, ¿no es cierto? Quiere leer todo lo exótico, sobre qué pasa en el orbe, ¿no es cierto? Un poco la idea hegeliana sobre la ilustrada, ¿no? La idea es la idea ilustrada que Europa maneja y maneja hasta el día de hoy. Fuera de Europa, ¿no es cierto?, está el exotismo, está lo raro, lo exagerado, y dentro de Europa, y Europa, claro, es el jardín francés, es el orden, es la racionalidad. Entonces ellos quieren leer de los escritores extra europeos, no europeos, quieren leer eso, ¿no es cierto? Lo que pasa en el orbe del mundo tiene que ser siempre algo fantástico. Por eso Sarmiento escribe con ese estilo, porque sabe que así lo van a leer. Lo tradujeron al inglés, al francés, y claro, ese libro se transformó en un bestseller rápidamente, ¿no? Y lo apoyaron. Y bueno, y el proyecto de sarmientistas, Sarmiento, vos sabés que no tuvo tampoco tanto apoyo del extranjero, y por eso su presidencia pasó como una presidencia, fue una de las presidencias fundantes, ¿no es cierto?, como ya dijimos, las tres, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, pero el proyecto sarmientino en sí quedó truncado, quedó trunco. No se pudo desplegar en todo su esplendor. La generación del 80 volvió a rescatar mucho de Sarmiento. La generación del 80 lo respetó muchísimo, fue el que lo puso como en el altar de los próceres. Sobre todo, uno de los más importantes e influyentes intelectuales de la generación del 80, que fue José Ingenieros, que en El hombre mediocre, ¿no?, va a ser toda una reivindicación sobre Sarmiento, sobre los políticos mediocres y los grandes políticos. Uh-huh. Bueno, y bueno, sobre la mediocridad en la política podemos hablar, no nos alcanzaría no hablemos, mañana. Pero hablemos sí de un gran político. Ingenieros, va a decir, Sarmiento Ingenieros fue el primer psicólogo argentino, fíjate vos. Lo reivindican Ramos Mejía, toda la generación del 80 fue porque claro, la revalorización de la cultura y de la ciencia tenía a Sarmiento como el referente, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, el referente político. Y también había grandes referentes, pero en el campo cultural, Alberdi, Echeverría, pero él fue un político. Pero fue un político, fue un hombre práctico. Aparte presidente. Y el homenaje de Ingenieros es Sarmiento estaba loco, sí, pero era un loco que volaba. Y a comparación de los locos que solamente saltan. Muy bueno lo que le dije. Claro. Así lo elogió José Ingenieros. Y bueno, es un día para recordar, ¿no es cierto?, a un personaje que en sí reúne todas las contradicciones, todo lo bueno y todo lo malo que este país tiene. Perfecto. Ariel, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy bien. Feliz día de nuevo. Gracias.